Hola a todos los amantes de los juegos de lucha y bienvenidos a una aventura virtual como ninguna otra. Hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de Virtua Fighter, un viaje que comenzó en los arcades de los años 90 y se convirtió en un hito en la historia de los juegos de lucha en 3D. Prepárense para descubrir la magia de los combos, la destreza de los personajes y la innovación que Virtua Fighter introdujo en el mundo de los videojuegos. Desde los primeros días en los salones recreativos hasta el éxito en las consolas domésticas, exploraremos cómo Virtua Fighter se ganó su lugar como un clásico perdurable. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para un viaje lleno de golpes, patadas y la emoción inigualable que solo Virtua Fighter puede ofrecer. ¡Comencemos! Después de que Street Fighter II arrasara en los arcades en 1991, el género de juegos de lucha cambió para siempre. Su disposición básica de controles, sus personajes ilustres y su mezcla de ataques ordinarios y movimientos especiales fantásticos se convirtieron en una plantilla omnipresente, erradicando por completo enfoques anteriores más terrenales de la escuela de Karate Champ. Innumerables imitadores intentaron arañar un poco de fama y fortuna, inundando el mercado con muchos clones mediocres. Pero bajo el liderazgo de Yu Suzuki, el departamento de IIID, Amnumeral 2 de Sega, encontró una manera de ir un paso más allá y dejar su propia marca en el género. Después del debut poligonal del equipo con Virtua Racing, Virtua Fighter llevó los juegos de lucha a la tercera dimensión, con animaciones fluidas y un enfoque mucho más realista, aunque con algunas físicas de salto bastante flotantes en los primeros juegos, que lanzaban a los personajes por el aire varios metros. La obra maestra de Suzuki era casi más una simulación de lucha que un simple juego. Al igual que Street Fighter II entre los juegos 2D, Virtua Fighter se posicionó como la fórmula estándar para los juegos de lucha en 3D, a la que cada entrada posterior en el género debía relacionarse de alguna manera. A lo largo de los años, la serie pudo haber sido relegada a un nicho por sus discípulos Tekken y Dead or Alive, pero en sus primeros días, Virtua Fighter fue un tremendo éxito para Sega, especialmente en Japón, y salvó por sí solo a Saturn allí. También fue el factor principal que consolidó completamente el estatus de AM2 como una marca de primera categoría, una que se mantuvo incluso cuando los antiguos equipos de Sega se reformaron en estudios de segunda parte, con nombres distintivos a principios de los años 2000. También elevó a Yu Suzuki en última instancia al Olimpo japonés de creadores legendarios de videojuegos. Si es que Hang-On, Space Harrier, Outrun y Virtua Racing no eran suficientes, a menudo llamado el Shigeru Miyamoto de Sega, comparado incluso con su competencia bidimensional a principios de la década de 1990. Los mecanismos de Virtua Fighter funcionan todos sobre fundamentos muy simples. A pesar de ser el originador nominal del género de juegos de lucha en 3D, la mayor parte de la lucha realmente ocurre en un solo plano bidimensional, con el único movimiento alrededor del tercer eje, siendo un rodillo lateral después de ser derribado para evitar un posible ataque de seguimiento en el suelo. Solo se usan 3 botones, uno para golpes, otro para patadas y el último para bloquear. Y todo lo demás se logra mediante una combinación de ellos y los controles del joystick. Lo más importante, el golpe y el bloqueo, presionados juntos, resultan en un movimiento de agarre. Patada y bloqueo permiten que muchos personajes desaten una poderosa patada circular, que va acompañada de un efecto de sonido como un avión a reacción pasando, y envía al oponente volando en un movimiento de torsión doloroso. ¿Pura acción cinematográfica de artes marciales? Aprender movimientos especiales y combos es importante, pero es aún más crucial luchar con un tiempo experto. A diferencia de Street Fighter II y sus imitadores, los ataques no tienen prioridades fijas entre sí, sino que la simulación en tiempo real exige tener en cuenta las fisicalidades reales de cada cuadro, de cada movimiento. Los controles se sienten muy rígidos y limitados en comparación con los juegos de lucha en 3D modernos, que tienden a poner todo su énfasis en combos y fluidez. Pero eso no significa que Virtua Fighter sea un juego lento. Al contrario, un combate puede terminar en pocos segundos. El límite de tiempo estándar para una ronda es de 30 segundos. Y algunos movimientos de agarre pueden consumir más de la mitad de la barra de salud de un jugador. Incluso una ronda puede decidirse con un solo golpe, siempre y cuando saque al oponente del ring. Virtua Fighter no es un juego donde uno se salga con muchos errores. Los juegos de lucha rara vez
se centra en la narrativa, y Virtua Fighter tiene posiblemente el enfoque más puro en la jugabilidad de todos. Los manuales de la serie cuentan la historia de la organización siniestra Judgment, que utiliza un torneo de artes marciales como tapadera para crear al luchador definitivo. Y sí, eso no suena familiar, pero nunca adivinarías nada al jugar los juegos. No hay escenas cinemáticas ni finales de personajes, solo la lucha y nada más. Si muchos de los personajes de Virtua Fighter parecen insulsos y estereotipados, es porque se supone que deben serlo. Uno no elige tanto a los personajes, sino los estilos de lucha con los que están asociados. El juego original presenta 8 personajes jugables y un jefe. No es de los personajes. Akira Yuki es el héroe de Virtua Fighter, principalmente porque a Yu Suzuki le interesaba el Hakyoku-ken, Baiji-Kwan, mientras desarrollaba el juego. De hecho, fue la última incorporación al elenco cuando el juego ya estaba bastante avanzado. Contrario a la mayoría de los héroes de juegos de lucha, en realidad es uno de los más difíciles de dominar, pero esto se recompensa con algunas técnicas muy poderosas. Es el ganador canónico del segundo torneo mundial de lucha, Pai Chan. La estrella de acción de Hong Kong Pai es la hija de Lao Chan, y su relación es muy problemática, al menos según el manual. Su estilo de lucha es Sensei Ken. Shen Ji-Kwon tiene muchos movimientos rápidos, y los contraataques son una parte importante de su conjunto de movimientos. La técnica de Lao Chan se describe como Koen Ken, o puño tigre golondrina en el juego, que es un subconjunto bastante oscuro del puño de la mantis religiosa Tanglan Quan, que aparentemente estaba prohibido en el Imperio Chino. Él es el único personaje que envejece visiblemente a lo largo de la serie, aunque originalmente lucía bastante joven para los 53 años que el primer juego le atribuye. En Virtua Fighter 5 se le representa como un anciano marchito. Él es el ganador canónico del primer torneo mundial de lucha. Wolf Hochfield, el canadiense Wolf Hochfield, es el típico luchador profesional que dejó su antigua carrera en busca de una verdadera competencia. Junto con Jeffrey, es uno de los luchadores físicamente más fuertes del juego. También hace varias apariciones en la serie de lucha libre de Sega, All Japan Pro Wrestling. Jeffrey McWild, proveniente de Australia, el pescador Jeffrey, es el único luchador del elenco original que no es japonés, chino o norteamericano. Su estilo de lucha está inspirado en el Pancration, una antigua arte marcial griega. Aparece junto a Wolf en All Japan Pro Wrestling. Keiichi Maru. Según la historia en los manuales de la serie, Keiichi Maru participó en el torneo porque Hayes convirtió a su madre en el Cyborg Dural y mató a su padre. Esto lo convierte canónicamente en el personaje más involucrado en la escasa historia. Y esa puede ser la razón por la cual se le considera el ganador oficial del tercer y cuarto juego. Su estilo básico de lucha es Jujutsu, pero no sin algunas técnicas ninja improbables agregadas a la mezcla. Sarah Bryan comenzó la serie como un autómata controlado por la misteriosa organización malévola, condicionada para matar a su hermano Jackie. El juego simplemente llama a su estilo de lucha artes marciales, que incluye elementos de diferentes estilos, incluyendo taekwondo y karate. Curiosamente, Virtua Fighter nunca tuvo un luchador de taekwondo dedicado, e incluso un karateka solo se incluyó en la última revisión de Virtua Fighter 5. Jackie Bryan solía ser un corredor de autos indie, quizás una conexión muy vaga con Virtua Racing, hasta que fue saboteado e involucrado en un accidente grave orquestado por Hayes. Lucha con Jeet Kune Do, así que el hecho de que no se parezca al típico clon de Bruce Lee se siente realmente refrescante. Dural es el único jefe en toda la serie de Virtua Fighter. Es el tipo más perezoso de jefe de juego de lucha. Una persona cibernética metálica en su mayoría sin rasgos distintivos, en la forma en que la gente los imaginaba a principios de la década de 1990, cortesía de The Lone Mower Man, su conjunto de movimientos derivado de las técnicas más efectivas de todos los demás luchadores. Con cada sesión solo tienes una oportunidad de vencerla, de lo contrario, los créditos comienzan a rodar de todos modos. Desde el principio, Virtua Fighter siempre cumplió una doble función como pionero en simulación de lucha y como referencia para el hardware de arcade actual de Sega. Hasta entonces, los hombres de Lego de Virtua Racing
y las figuras casi abstractas de Alone in the Dark habían sido la extensión de personajes poligonales humanos animados en tiempo real, ajustando el hardware de su anterior éxito, Virtua Racing. Amdos logró crear luchadores con un nivel de detalle nunca antes visto en un videojuego. Desde el principio, la introducción presume con Akira, el líder de la serie, apretando las manos con cada dedo animado por separado muy lejos de las manos tipo concha de Alone in the Dark. Hoy, por supuesto, el juego parece horriblemente anticuado, careciendo de texturas y cualquier tipo de detalles de fondo, excepto por un horizonte sin detalles. Sin embargo, cuando se referían al estado del arte, los modelos poligonales se volvieron tan icónicos que Amdos sigue trayéndolos de vuelta como características desbloqueables de vez en cuando. Cuando se mostraron por primera vez imágenes de Virtua Fighters, originalmente en plural, al público, presentaban a un luchador árabe llamado Shiva, en el espacio que solo más tarde fue ocupado por Akira Yuki. Incluso su rostro apareció en etiquetas tempranas de gabinetes para el juego final. Aparentemente no fue muy popular entre los probadores de juegos, y Yu Suzuki decidió reemplazarlo. Más tarde hizo una aparición jugable como el espadachín Shiva en Fighters Megamix, cuyo coordinador del juego Daichi Katagiri ha confesado tener un afecto por el luchador perdido. Katagiri ha asumido desde entonces las riendas de la serie, pero nunca trajo de vuelta a Shiva a Virtua Fighter. Virtua Fighter fue un tremendo éxito, y si Virtua Racing fue un indicador de la dirección que podría haber tomado la industria de los videojuegos. Virtua Fighter selló este destino y dejó claro que el 3D se estaba convirtiendo en la nueva gran tendencia para dominar el mercado. La revista Next Generation en el número de noviembre de 1995 lo llamó el juego más significativo de la década de 1990. Su evaluación entusiasta encarna la habilidad de Suzuki para encontrar la mezcla perfecta de tecnología de vanguardia con una jugabilidad sólida. Un truco quizás solo aprendido en el desarrollo de juegos para el despiadado mundo de los salones recreativos. Virtua Fighter es el juego más grande en Japón desde Super Mario World. Es rápido, es hermoso y sí, probablemente es arte. Dada la popularidad del juego en los salones recreativos, no sorprende que Sega instara a Amdos a realizar un puerto para el lanzamiento de Saturn en noviembre de 1994. Tampoco sorprende que Virtua Fighter fuera la aplicación asesina de Sega para el sistema, especialmente en Japón, donde casi cada venta del hardware iba acompañada de una copia vendida del juego. Después de la emoción, sin embargo, los jugadores notaron que la conversión no estaba completamente pulida y el 3D producía algunos errores gráficos. También había una completa falta de modos de juego exclusivos para el hogar. Finalmente, los modelos de personajes sin texturas ya no eran tan impresionantes, especialmente porque era necesario realizar una reducción significativa del recuento de polígonos. No hay dedos animados aquí. Aunque el sistema estaba prácticamente acabado, Sega también lanzó un puerto tardío para la desafortunada 32 esquina. Los personajes, por supuesto, se volvieron aún más cuadrados, pero de lo contrario fue una gran presentación del potencial no aprovechado del hardware. Esta versión también agregó un modo torneo y un modo de clasificación, que califica al jugador según ciertos criterios de rendimiento. El tiempo de finalización es el único indicador de habilidad en el modo arcade, y ofreció una variedad de nuevas opciones como ajuste del tamaño de la arena, configuraciones de cámara en ángulo y una selección de trajes de colores diferentes. Virtua Fighter casi vendió Saturn por sí solo en Japón, pero para cuando llegó a Occidente, los errores del puerto y los gráficos desactualizados permitieron que el comparativamente superficial Battle Arena Toshinden de Tamsoft se apegaba más a la fórmula de Street Fighter II, pero a diferencia de Virtua Fighter, permitía a los jugadores evitar ataques girando. Se construyera como el asesino de Saturn de Sony para 1995. Para remediar esta situación y para cubrir el tiempo necesario para perfeccionar el puerto doméstico de la secuela, Sega puso al equipo de desarrollo Amuno, más tarde WoW Entertainment, a trabajar en ajustar la obra maestra original para una variante de remix. Aunque esencialmente el mismo juego, esta versión trajo algunos ajustes, corrigió errores y, lo más importante, hizo que todos los personajes estuvieran completamente texturizados, aunque los modelos poligonales aún quedaban detrás del juego de arcade de 2 años en algunos aspectos. También presenta uno de los mensajes de pantalla de carga más extraños. En Europa,
Virtua Fighter Remix venía con un disco adicional que contenía unas ilustraciones por computadora de los personajes, muestras de la popular serie de discos de CG que Sega vendía en tiendas en Japón. Los estadounidenses fueron aún mejor atendidos. Sega ofreció una copia gratuita de la actualización para todos los que completaron la tarjeta de registro que venía con cada unidad de Saturn, como una manera de reemplazar la antigua versión como paquete de lanzamiento. El único problema que la revisión no solucionó fue la falta de modos adicionales. Poco después, sin embargo, Sega lanzó el juego al frente de su programa para PC con Windows, que agregaba modos de clasificación, batalla de equipos y observación. Mientras que la secuela ha visto varias reediciones en las siguientes generaciones de hardware. Virtua Fighter solo ha estado disponible para nuevas audiencias en forma inalámbrica para teléfonos móviles. En varias versiones, 2 e incluso 3D, para una amplia gama de teléfonos, programadas por Southern Interactive, que son sorprendentemente fieles a los puertos, si uno puede pasar por alto los controles naturalmente horribles por un momento. Para celebrar el 10º aniversario de la serie junto con el lanzamiento de Virtua Fighter 4 Evolution, Sega incluyó una especie de remake en el disco. En este modo especial, todos los personajes de Evolution aparecen en versiones de baja resolución de sí mismos, frente a los antiguos fondos planos. Los luchadores conservan sus conjuntos de movimientos expandidos, con la excepción de aquellos que requieren entrar en la tercera dimensión, ya que la edición del 10º aniversario sigue las reglas del original. Entonces no hay giros laterales, no hay bordes de escenario, pero muchos saltos flotantes. Es divertido ver a los nuevos luchadores de esta manera de baja definición, pero considerando lo anticuadas que parecían no solo las imágenes, sino aún más las mecánicas, en 2003, este modo se redujo a poco más que una broma, escondida profundamente en el menú de opciones de Evolution. Solo en Japón se vendió también como una versión independiente y se incluyó como parte de un paquete especial de libro y DVD de aniversario llamado Memory of Decay de Enterbrain. Y así concluye nuestro viaje a través de la historia y la emoción de Virtua Fighter. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el universo de patadas voladoras, combos letales y personajes icónicos. Desde los combates en los arcades hasta las adaptaciones para consolas y dispositivos móviles, Virtua Fighter ha dejado una huella imborrable en el mundo de los juegos de lucha. Apreciamos la dedicación de cada fan que ha hecho de este juego una leyenda duradera. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de nostalgia y acción frenética. Manténganse al tanto para más emocionantes aventuras en el vasto mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos en el próximo enfrentamiento! Fight 1. Ready, go! Fight 2. Ready, go! Fight 1. Ready, go!